Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenido a este curso, a esa clase, a la nueva clase del curso de hadices, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Y en la clase de hoy vamos a ver 5 dichos más sobre diferentes asuntos, sobre diferentes temas. El primer dicho trata sobre la importancia de buscar el perdón de Dios, y en árabe se usa la palabra istighfar. Istighfar literalmente significa buscar o pedirle a Dios para que Él cubra, para que Él tape algo. Ghafara significa tapar o cubrir algo, y significa cubrir, tapar nuestros errores, nuestras fallas, nuestros delitos o pecados. Es decir, cubrirlas con su perdón, con su misericordia. Y istighfar, o pedirle perdón a Dios, en el Islam tiene dos ángulos o consiste en dos temáticas. Por un lado, pedirle a Dios perdón por tus pecados del pasado que vos has cometido o ya cometiste. Entonces uno pide perdón a Dios para que Él te perdone y para que te proteja de sus malos resultados o efectos. Por otro lado, istighfar, pedirle a Dios perdón, también significa pedirle la fuerza para que uno evite en el futuro posibles pecados, errores o delitos. Entonces consiste en ambas partes o ambos sentidos. Y dijo el profeta, si alguien busca constantemente el perdón de Allah, hace istighfar, Allah designará un camino para salir de toda angustia y un alivio de toda ansiedad. Y le proporcionará sustento de donde no lo espera. Entonces, acá tenemos la importancia de constantemente recordar a Dios, porque cuando nosotros tenemos presente a Dios en nuestra vida cotidiana y constantemente le pedimos fuerza, le pedimos perdón por nuestro pasado o los pecados en el pasado, pero también por otro lado le pedimos constantemente fuerza para evitar cualquier desvío en el futuro, y así seguramente Dios nos va a ayudar y nos va a promover o mostrar el camino para salir de cualquier angustia y alivio, porque a través del recuerdo de Dios y a través de la comunicación y la unión con Él, uno logra la tranquilidad del corazón. Y por otro lado, obviamente, proporcionará sustento de donde no lo espera. Y eso es la esencia del recuerdo y también del perdón, porque cuando uno pide a Dios o le pide a Dios perdón, debe ser un perdón sincero. Y cuando uno se acerca a Dios, entonces Dios siempre se acerca aún más a la persona en la búsqueda de Dios. Y así Dios le proporciona con el alivio de su ansiedad, de sus problemas, pero también con sus bendiciones. Y ahí tenemos entonces la importancia y también las bendiciones de istighfar, de constantemente pedirle perdón a Dios. Por otro lado, el siguiente dicho, ahí dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y la importancia de ese dicho podemos deducir de tal asunto que Imam Bukhari, uno de los compiladores de los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él, y tal vez el más reconocido o más auténtico, él en su compilación, en el primer puesto, en el primer dicho, puso el siguiente dicho, y dijo, Innamal a'malu binniyat. Es decir, las acciones son siempre juzgadas por tus intenciones, por tus motivos. Y después dijo el profeta, así que cada hombre tendrá lo que pretendía. Así, aquel cuya migración, la hijra, fue hacia Allah y su mensajero, su migración es hacia Allah y su mensajero. Es decir, que su intención era migrar a Allah y su mensajero o hacer la migración por Allah y su mensajero, entonces su migración es
aceptada y será recompensada por tal motivo. Pero aquel cuya migración fue por alguna cosa mundana, es decir, también otra persona también realizó la migración de otro lugar a Medina, pero su motivo, su intención era por alguna cosa mundana que pudiera ganar o por una esposa con la que pudiera casarse. Entonces su migración es hacia aquello por lo que emigró. Es decir, si él se emigró entonces a Medina por una esposa o por su esposa, por su pareja, entonces él va a ganar lo que él pretendía, es decir, que él va a casarse con tal persona, pero su recompensa no será el placer de Alá ni de su mensajero, porque eso no fue su intención, no fue su motivo. Entonces, un ejemplo muy simple, uno puede ir a la mezquita para rezar. Por un lado, alguien con la intención de complacer a Dios y buscar el amor, el placer de Dios y su mensajero, o para cumplir con los mandamientos del Islam. Otra persona hace tal vez la misma acción, pero con otro motivo. Por ejemplo, ir a la mezquita para luego pedirle a los hermanos ayuda, dinero, o simplemente para jactarse o alardear, ¿sí? O para mostrar, tal vez buscar una reunión social para otras cosas mundanas, ¿sí? Entonces, es tal vez la misma acción, ir a la mezquita, pero con motivos distintos. Entonces, según el Islam, Dios nos va a recompensar, nos va a juzgar, no solamente conforme la acción, sino que también conforme nuestra intención y nuestros motivos. Por eso, muy importante constantemente, tras cada acción o antes de cada acción incluso, siempre cuestionar nuestros motivos, nuestras intenciones y purificarlas. Hay un dicho largo y ahí dejé la parte en árabe y solamente la traducción en español, pero abajo puse la referencia, así si alguien quiere ir a la fuente original y leerlo. Dijo el discípulo del profeta Mohammed, la paz sea con él, Ibn Umar, él dijo, y lo relata de su papá, de su padre Umar, la paz sea con él, que Alá sea complacido con él, y dijo, mientras estábamos un día sentados con el mensajero de Alá, con el profeta Mohammed, la paz sea con él, apareció ante nosotros un hombre vestido con ropas extremadamente blancas y con el pelo muy negro. No se veía en él ninguna huella de viaje, y ninguno de nosotros lo conocía. Es decir, por un lado, no era una persona, un ciudadano de Medina, no lo conocíamos nosotros. Y por otro lado, tampoco parecía un viajero, porque no tenía ninguna huella de viaje. Tenía ropa muy blanca, limpia, pelo muy negro, es decir, que ningún ninguna huella del viaje. Se sentó cerca del profeta, apoyó sus rodillas contra las del profeta y puso las palmas de sus manos sobre sus muslos. Y dijo, oh Muhammad, la pasé con él, informame sobre el Islam. ¿Qué es el Islam? Y el profeta dijo, el Islam consiste en el que atestigües que no hay ninguna deidad, no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah y que Muhammad es su mensajero. Es decir, el primer pilar del Islam es la Shahada, el testimonio de la unicidad de Dios, y el profeta Muhammad es su mensajero. Luego, el segundo pilar es realizar las 5 oraciones diarias, salat. Después, pagar el zakat, la limosna. Después, ayunar durante el mes de Ramadán. Y el último pilar es realizar la peregrinación a la casa, a la Kaaba, si uno puede encontrar un camino hacia ella, si él cumple con las condiciones. Dijo la persona que preguntó, has dicho la verdad. Y los discípulos dijeron o pensaban, nos asombramos de que le interrogara así y luego le dijera que tenía razón. Es decir, que primero pregunta algo al profeta y después lo testifica, lo verifica, que sí es así, oh profeta Mohammed. Y después continuó la persona preguntando, informame sobre el imán, la fe. ¿Qué es la fe? Y el profeta dijo, la fe es creer en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros y en el último día, y en el destino, la qadr, tanto en sus aspectos buenos como en los malos. Y la persona dijo otra vez, verificó, testificó que sí.
dijiste la verdad. Ahora, muy importante, el Islam son las acciones, Imán, la fe, son tus doctrinas, tus conceptos. Uh, y ahí es que uno cree en Dios, en sus ángeles, y obviamente luego esa fe uno siempre tiene que sustentar o apoyar o respaldar con tus acciones. ¿Sí? Entonces, realizar los 5 rezos, la peregrinación a Meca, el ayuno, son testimonios o hechos prácticos de tal fe. Y una fe sin acciones es un jardín donde que no recibe agua, que no recibe o que no va a producir plantas o no podrá florecer. Es muy importante para sustentar o para sostener su fe, hay que constantemente mostrar o manifestar acciones, hechos reales. Y acá, ángeles son seres espirituales según el Islam y son en ese contexto, en palabras fáciles, los empleados de Dios, del ser divino, para cumplir con su voluntad, con su ley, tal en el mundo mundano como en el mundo espiritual. Después, creemos como musulmanes en todos sus libros, es decir, en las revelaciones anteriores, que los profetas anteriores también recibieron del mismo ser divino la palabra divina, como el profeta Abraham, el profeta Moisés, el profeta Jesús, la paz sea con él, el profeta Noé, la paz sea con él, ¿sí? Y así creemos también en las revelaciones anteriores. Otro asunto es ahora decidir si tales revelaciones y los seguidores de tal religión o tal profeta siguen cumpliendo las mismas enseñanzas, es decir, que sigue tal revelación en su forma original o no. En eso obviamente consideramos, por ejemplo, que los libros que se encuentran hoy en día no son, requieren una adaptación o requieren una interpretación correcta. Es decir, que con el tiempo o a lo largo de la historia, después, posteriormente, fueron alterados o cambiados, manipulados las enseñanzas originales conscientemente o inconscientemente por sus seguidores. Y después también como musulmán hay que reconocer a todos los mensajeros. Creemos en el último día, en la resurrección, es decir, que en la vida más allá, donde o cuando cada ser humano tendrá que rendir la cuenta sobre sus acciones, y creemos en el destino, Qadar, es decir, que cada acción que uno realiza o hace tiene una consecuencia, un resultado, y puede ser bueno o malo, ¿sí? Es decir, Qadar es la ley de Dios, la ley de la naturaleza bajo cuyo sistema funciona el mundo, sea mundo mundano o también los asuntos del mundo espiritual. Es decir, un ejemplo muy simple. Si uno reza por la intención de acercarse a Dios, entonces takdir que él va a recibir el amor de Dios. Cuando uno peca o muestra un acto de rebelión contra Dios, como resultado es que Dios, takdir es, el resultado es, el destino es que Dios también va a abandonarlo, va a alejarse de tal persona. Asimismo, en la ley mundana, si uno abre la ventana y sube la cortina, entrará luz en su habitación. Si él cierra la ventana, cierra las cortinas, habrá oscuridad en la habitación. Es decir, que cada acción tiene una consecuencia y conforme nuestra decisión tendrá un buen resultado o un mal resultado. Después dijo la persona o el profeta, informarme sobre ihsan. ¿Qué es ihsan? Ihsan literalmente significa también una acción de bondad o un acto de generosidad, un favor. Y ahí dijo el profeta, es que debes servir a Allah como si pudieras verle, pues aunque no puedas verle, Él te ve. Entonces, ihsan tiene dos categorías. Cumplir con cada mandamiento del Islam de esa manera como uno pudiera, como si uno pudiera ver a Dios tras cada acción. Por ejemplo, cuando uno reza,
Entonces él, tras esa acción, ve a Dios. Es decir, lo hace para complacer, para recibir el amor de Dios. Cuando uno hace la peregrinación o ayuna, lo hace con la intención o tras de la mirada de ver a Dios. Es decir, con la intención de ganar, de recibir su amor, su placer. Cuando uno incluso trata bien a su vecino, a su compañero, a su familia, lo hace por el amor de Dios. Entonces, en cada su decisión, acción, pensamiento, es siempre el enfoque en Dios. Entonces, él siempre tiene presente a Dios. Y si uno no logra a ese nivel, al menos que tenga entonces el nivel que Dios te está mirando todo el tiempo. Porque cuando uno tiene a Dios presente y se da cuenta que Dios está todo el tiempo con vos y observando tus acciones, tus pensamientos, tus decisiones, entonces eso también um, lleva o causa el temor o también el pensamiento o el concepto de tenerle presente a Dios. Y uno cuida o controla sus decisiones, sus hechos, sus pensamientos. Entonces, la base o el resumen, la esencia de San es siempre tener presente a Dios. Y después preguntó, informame sobre la hora, es decir, el día de la resurrección, el fin del mundo, el fin del mundo. Y el profeta dijo, sobre eso, el que es preguntado no sabe más que el que pregunta. Es un asunto que solamente sabe Dios, que cuándo ocurrirá o sucederá el fin del mundo. Entonces dijo, pues informarme sobre sus signos, las señales del fin del mundo. Y dijo, son que la esclava dará a luz a su ama y que verás a los descalzos, a los desnudos, a los indigentes, a los pastores de ovejas compitiendo entre sí, levantando edificios elevados. Es decir, que los señales del fin del mundo es que la esclava dará luz a su ama. Es decir, que la libertad en vivir la sexualidad, como lo vemos hoy en día, que ya no existe ese concepto familiar, sino que muchas veces personas de diferentes clases, ¿sí? De diferentes grupos, incluso en una sociedad, se mezclan o forman una pareja y incluso la esclava en ese sentido, que una persona de una clase muy baja luego da luz a su ama, es decir, que forma una pareja con una persona de alta sociedad, de alta clase, y así es constantemente una mezcla. Y también, obviamente, se refiere al concepto de tener relaciones ilícitas, ¿sí? Entre personas del opuesto género. Porque si es una esclava, entonces es decir que ella no es la esposa del rey para en ese contexto, sino que es su esclava, su empleada. Pero si ella tiene entonces relación con él y el hijo es también su dueño, su jefe, pero es por otro lado también al mismo tiempo su madre, es decir, que fue una relación ilegítima, ilícita. Y eso es también lo que vemos hoy en día en las sociedades modernas, uh, el modo de fornicación, de adulterio. Por otro lado, otra profecía sobre el fin del mundo era que las personas pobres que van a, por los cambios en la sociedad, van a llegar a tal punto que ellos serán personas con mucho dinero, con mucha abundancia en riquezas o en recursos económicos. Y las personas, por ejemplo, del desierto de tal momento, que eran tal vez los indigentes, las personas, los pastores, personas tan pobres, habrá un momento que ellos serán dueños de edificios muy altos. Y eso también es algo lo que vemos en particular con los cambios y con los recursos que hay en el desierto, en los países árabes, pero también en general, que como personas
antes la riqueza que circulaba solamente entre una minoría muy pequeña, ahora ya es accesible para más personas. Y personas que incluso um, proceden de familias pobres tienen ahora los accesos de avanzar y de llegar a un mejor nivel en términos económicos, mundanos, materiales. Y entonces, incluso podemos decir que un señal o ese señal también indica el afán, la competencia en asuntos de lucro, en asuntos de consumismo, en la competencia en el materialismo, que personas descalzos, desnudos, indigentes como ellos también compiten en tener más riqueza. Entonces eso es algo lo que vemos en ese mundo o en nuestras sociedades muy afectadas por el afán del consumismo, del materialismo. Y ahí la persona dijo que dijiste la verdad, se levantó, se fue. Y después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que tal persona que vino para hacer esas preguntas era en realidad el ángel Gabriel. Y acá obviamente es necesario la aclaración que fue una visión en la cual participaron todos los discípulos y vieron o tuvieron la posibilidad de ver al ángel Gabriel con características o de una forma, apariencia humana, pero muy importante que fue una visión espiritual y no fue, los ángeles no se convierten en seres humanos, sino que cuando tenemos los ejemplos también en el Corán, son experiencias espirituales y son visiones espirituales de una forma muy elevada, cuando por las bendiciones del profeta, sus discípulos o sus compañeros también pueden experimentar tal momento o tal apariencia de los ángeles. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Lo lícito es claro y lo ilícito es claro. Es decir, que según el Islam las cosas permitidas y las cosas prohibidas son muy claras. Y entre ambos hay asuntos dudosos sobre los que mucha gente no sabe. Y después hay asuntos que pertenecen a la parte gris. Así quien evita los asuntos dudosos se aclara en lo que se respecta a su religión y su honor, pero quien cae en los asuntos dudosos cae en lo ilícito, como el pastor que pastorea alrededor de un santuario, todo menos pastar en él. En verdad todo rey tiene un santuario y en verdad el santuario de Allah son sus prohibiciones. En verdad, y ahí, muy importante, en el cuerpo hay un trozo de carne que si está entero, todo el cuerpo está entero. Y que está enfermo, todo el cuerpo está enfermo. Y este pedazo o esta parte es el corazón. Entonces, en primer lugar, hay líneas muy claras, es decir, entre halal y entre haram, entre cosas o asuntos permitidos en Islam y asuntos prohibidos. Y luego hay una parte en la religión que pertenecen a la parte gris, ¿sí? Que no es tan claro la prohibición, pero por eso dice que siempre es mejor no acercarse al pozo o no estar tan cerca al borde, al límite, porque hay siempre el peligro, uno siempre puede correr el riesgo, el peligro, caer. Es decir, siempre mejor evitar acercarse a la prohibición o a la parte gris, sino que siempre, cuando incluso, o porque cuando uno se acerca en la parte gris, ya está muy cerca en trasladar o pasar a la parte negra o roja, para decirlo así. Entonces, cuando uno empieza a acercarse a asuntos dudosos, es muy probable que él, sin darse cuenta, siga hasta caer en los asuntos ilícitos. Por eso, para mantener tu fe, incluso si son cosas dudosas, mejor siempre mantener o quedarse
más cerca a los conceptos permitidos. ¿Sí? Y por otro lado, dijo que como cada persona tiene su cosa sagrada, su santuario para Dios, lo sagrado es que el ser humano respete sus o acepta sus mandamientos y que no cometa los pecados o sus prohibiciones. Y hay un ejemplo muy simple de eso de grises, por ejemplo, la parte de hablar, por ejemplo, con el género. Ahora, en el Islam está prohibido, un ejemplo, está prohibido la fornicación y el adulterio. Ahora, Islam permite hablar con el otro género y mantener relaciones en términos profesionales, pero es siempre un área, una relación que depende mucho de tus intenciones. Y también es una zona dudosa, gris, porque en algún momento si pasas de una relación profesional y empiezan a mezclarse los sentimientos personales o las tentaciones, entonces es muy fácil que uno pase a la zona roja y que cometa algún asunto o algún acto ilícito. Por eso, cuando uno hay que, con mucha prudencia y cuidado, mantener o moverse en la zona gris. Por eso, por ejemplo, cuando hay incluso una interacción, intercambio, siempre mantener un nivel profesional y no traspasar los límites y mantener una distancia también físicamente y también emocionalmente. Por ejemplo, por eso, para evitar una transgresión en la zona gris, dijo el profeta que nunca deben unirse o juntarse personas de distinto género en privacidad. ¿Sí? Para evitar justo alguna tentación en la zona gris. Por otro lado, dijo que la parte más importante del cuerpo es el corazón, porque si el corazón es sano, todo el cuerpo es sano. Es decir, si tenemos un corazón sano y el corazón va a impulsar o va a influir nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Por eso es muy importante tener un corazón o constantemente purificar su corazón. Y el último dicho para esa clase es que se me ha ordenado luchar contra la gente hasta que testifiquen que no hay nadie digno de adoración excepto Alá y que Mohammed es su mensajero y hasta que establezcan el salat, la oración y que paguen el zakat. Y si lo hacen habrán obtenido mi protección para sus vidas y propiedades a menos que cometan actos punibles en el Islam y su cuenta será con Alá. Es un dicho que lamentablemente muchas veces es distorsionado y sacado del contexto para luego, por un lado, los extremistas lo presentan en apoyo de sus acciones terroristas y por otro lado, los enemigos del Islam hacen propaganda y acusan al Islam por ser una religión violenta. Pero lo que se ignora acá o la distorsión, la manipulación es que acá dijo el profeta contra la gente, y es el mandamiento de luchar contra ellos, no es matar, sino que luchar es siempre en árabe, incluso la palabra qatala es una acción mutua, ¿sí? Cuando nosotros es como nos confrontamos, enfrentamos en una batalla, es decir que, y también después no se usa que cualquier persona, sino que la gente en particular que quiere luchar o quiere erradicar, quiere o se opone al Islam. Entonces, si ellos salen para eliminar el Islam, entonces nosotros o el profeta dijo que vamos a también salir o confrontarlos como una acción de defensa, hasta que ellos testifiquen o acepten el Islam. Ahora, el castigo para una persona que ataca a los musulmanes, es lógico que en el caso que él quiere matar a un musulmán, entonces también tiene el musulmán el derecho de defender su propia vida y eliminar tal peligro para su propia vida y para el bienestar de los musulmanes. Pero el único caso que incluso ellos o el Islam asegura su vida y enseña a los musulmanes no matarlo es que si ellos acepten el Islam, es decir, que
pasen o hagan este compromiso de arrepentimiento. Y la forma de arrepentirse de su acción de atacar o eliminar o la intención de matar a los musulmanes sería aceptar, abrazar al Islam. ¿Sí? Entonces, si ellos hacen, es en realidad un favor hacia ellos, hacia los enemigos del Islam. Porque en realidad, sin una guerra es una ley, si por ambos lados, si ellos entran en el campo de la batalla, es lógico, el otro entra para matar a su enemigo. Entonces, en el Islam permite el caso de la defensa, de la propia defensa. Pero como un favor hacia tales personas o tales enemigos es que si ellos se arrepienten, y la forma de arrepentirse y buscar el perdón es abrazar el Islam. Entonces, si ellos hacen o abrazan el Islam enseña no matarlos, sino que perdonarlos para que ellos puedan empezar su nueva vida como musulmanes. Y después, obviamente, como también ese caso es que ellos luego tienen que aceptar las enseñanzas, los mandamientos del Islam, porque sería los requisitos de un arrepentimiento sincero. Y si no, obviamente ellos ya con su decisión merecen, o ya ellos entran en el campo de la batalla teniendo en cuenta que ellos van a matar a un musulmán o un musulmán va luego, como un acto de defensa, matarlos a ellos. Lo que pasa también en una guerra. Lo que sí es deducir de tal dicho o llegar a la conclusión es totalmente falso que el Islam permite matar a cualquier persona para imponer el Islam. Eso no es el caso acá. Acá muy claramente tenemos dos indicaciones que uqatilu significa una lucha, una confrontación mutua entre dos personas. Y no habla de matar, sino que habla en el caso que hay una lucha contra la gente. Y la gente luego acá se usa el artículo definido, la gente, que es la gente que quiere luchar o lucha contra los musulmanes, con la intención o con el fin de matar a los musulmanes. Entonces el Islam, en primer lugar, solamente permite guerras por la defensa y la matanza o matar al otro solamente en el caso de tu propia defensa o cuando tu propia vida está en peligro. Pero hay un caso que el Islam permite que si el otro, a pesar de su intención original de matarte, si él luego se arrepiente, ¿sí? Entonces hay que asegurarle la vida y darle la segunda oportunidad que sería para él a través de abrazar el Islam. Eso ya sería todo para la clase de hoy. Hasta la próxima vez. Terminamos con las bendiciones del profeta Muhammad, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.